Primero, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Había hecho una pequeña introducción sobre la importancia de la atención primaria para la investigación clínica, pero la verdad es que todo lo que tenía preparado lo ha comentado ya Mariluz, por lo cual nos lo vamos a saltar. Realmente es muy importante. Mi experiencia es que cada vez se está haciendo más investigación clínica en atención primaria y creo que el futuro va a ir orientado en la misma línea. El contenido de la presentación va orientado al título, es hablar un poco de los trámites administrativos, que, como decía Mariluz, es un galimatías tremendo y además no solo lo vamos a centrar en los estudios observacionales que hablaba Mariluz, sino un poco los grandes grupos de investigación clínica. Veremos una breve introducción de cuáles son esos tipos. Dentro de esos tipos, los más importantes son los ensayos clínicos y los estudios observacionales. Los vamos a comparar y nos centraremos finalmente en cuáles son esos trámites administrativos que tanto miedo nos dan. Y por último, he pensado que era una buena oportunidad para ver qué responsabilidades, o por lo menos para repasar qué responsabilidades tenemos cuando decidimos participar en un estudio. En cuanto a investigación clínica, lo primero que nos tenemos que plantear cuando queremos hacer un estudio es qué queremos estudiar. En función del factor fundamental investigado, es decir, lo que nos vayamos a plantear estudiar, hay diferentes tipos de estudios. Si, por ejemplo, lo que vamos a estudiar es un medicamento, tenemos que ver si estamos dentro de la perspectiva intervencionista, es decir, vamos a hacer algún tipo de intervención o simplemente nos vamos a someter a observar, nos vamos a limitar a observar. Si es un medicamento y queremos hacer algún tipo de intervención, todos sabéis que estamos hablando de un ensayo clínico. Y un ensayo clínico se rige por una nueva legislación que ha salido hace 2 años, que es el Real Decreto 1090-2015. Si el medicamento, por el contrario, lo vamos a estudiar desde un punto de vista observacional, es decir, nos vamos a limitar solo a la práctica clínica habitual y vamos a utilizar el medicamento en las condiciones en las que ha sido autorizado. Estaremos hablando de un estudio observacional y la legislación que le aplica es la Orden SAS. La Orden SAS está a punto de cambiar. Es una legislación que lleva desde el 2009 y ha habido muchas legislaciones de farmacovigilancia que se han ido actualizando y claro, la Orden SAS se nos ha quedado obsoleta. Los ensayos clínicos ahora mismo, con la nueva legislación, se ha intentado todo unificar un poquito más. Por eso decía Mariluz que es más sencillo hacer un ensayo clínico que un estudio observacional. Está todo como un poquito más legislado. En los estudios observacionales, por el contrario, aunque la Orden SAS daba un poquito más de claridad, nos hemos quedado obsoletos. Seguimos mandando las solicitudes por email, hay hospitales y centros en los que tenemos que mandar todavía la documentación en papel. Estas cosas son las que se van a intentar cambiar y se va a intentar unificar todo mediante plataformas digitales. Si por el contrario lo que vamos a hacer es estudiar una enfermedad, si la vamos a estudiar desde el punto de vista intervencionista, la legislación que le aplicaría sería la Ley de Investigación Biomédica. Si por el contrario estudiamos una enfermedad desde un punto de vista observacional, serían los estudios epidemiológicos, estos de incidencia o prevalencia de enfermedades, y los sigue rigiendo la Orden SAS. Si por el contrario lo que queremos estudiar es un producto sanitario, hacer una investigación con un producto sanitario, hay una legislación propia que regula este tipo de estudios, que es el Real Decreto 1591. Y como estaba comentando antes, que teníamos un problema con un ensayo que se hacía con un complemento alimenticio, la legislación de complemento alimenticio es también antigua, es del 2009, y no recoge cuáles son los trámites administrativos que hay que utilizar para hacer un estudio con complemento alimenticio. Es una legislación que no hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues regirnos por la Ley de Investigación Biomédica, que la Ley de Investigación Biomédica es una ley que da cabida a todas las investigaciones que no tienen una regulación propia. Esto es un poco una visión general de las investigaciones más o menos que se pueden hacer. Como os decía, vamos a centrarnos un poco más en los dos grandes bloques que son los ensayos clínicos y los estudios observacionales, y los vamos a comparar un poco. Para eso hay que tener claro de qué estamos hablando. Un estudio observacional, que antes nos ha adelantado Mariluz un poquito lo que es, bueno, pues son aquellos que se realizan con fármacos
en condiciones normales de uso y se utilizan los fármacos en las mismas condiciones en las que han sido autorizados. Eso sería un estudio posautorización. Y un estudio observacional es cuando utilizamos esos fármacos en las mismas condiciones, pero muy importante es que no hagamos ningún tipo de intervención. El que el paciente se le asigne un tratamiento está totalmente disociado de su participación en el estudio. Esto tiene que quedar muy claro, porque uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando nos autorizan o cuando mandamos a evaluar un estudio observacional es que las autoridades sanitarias están como mosqueadas, tienen sobre la mosca detrás de la oreja de que con nuestro estudio estamos incitando a la prescripción. Entonces, tenemos que dejar muy claro dentro de nuestro protocolo que lo que nos vamos a limitar es hacer observaciones y no vamos a hacer ninguna intervención. Eso sí, la legislación nos permite tres casos que lo dejan dentro de lo que es práctica clínica habitual, que serían las entrevistas con el paciente, las encuestas y las extracciones de sangre, las muestras de sangre. El resto se considera fuera de la práctica clínica habitual. Y los estudios observacionales, como todos sabéis, pueden ser de seguimiento o prospectivo o de seguimiento retrospectivo. Y esto es muy importante porque en función de eso la agencia nos va a clasificar nuestro estudio de una forma u otra. Como nos adelantaba antes un poco Mariluz, la agencia nos clasifica los estudios observacionales en 5 tipos. A los que más acostumbrados estamos son los 3 primeros, que son los EPA-SP, que son de seguimiento prospectivo, que quiere decir que lo que vamos a hacer es estudiar desde el momento que empezamos el estudio, que hacemos el inicio de la investigación, en adelante. Luego están los estudios EPA-OD, que son de otros diseños, que corresponden a estudios transversales, que quiere decir lo que queremos estudiar es una foto de un momento dado muy, muy concreto. Por ejemplo, imaginaros que decimos, queremos estudiar a los pacientes que inician tratamiento con estatinas y les queremos estudiar a los 6 meses. Justo a los 6 meses les hacemos una visita y queremos saber una foto de su estado. Eso sería un estudio transversal. Un estudio retrospectivo es cuando hacemos la investigación hacia atrás desde el momento en el que vamos a incluir a los pacientes. Los pacientes firman el consentimiento informado y no podemos recoger ninguna información posterior. Todo tiene que ser anterior. Los estudios no EPA, que son los estudios que os comentaba antes, en los que no vamos a estudiar un medicamento, vamos a estudiar una enfermedad. Y son los estudios epidemiológicos. Y luego están otros 2 tipos, que son los estudios EPA-LA y EPA-AS, que son más difíciles de ver. Los EPA-LA son los que están ligados a autorización y es cuando la agencia está muy interesada en sacar un fármaco, autorizarlo, pero todavía no tienen todas con ellos de que ese fármaco tenga todas las exigencias de seguridad necesarias. Entonces se compromete el promotor de ese fármaco, el promotor se compromete en que 2, 3, 4 años en hacer 1 o 2 estudios observacionales para ver, por ejemplo, seguridad a largo plazo, que a lo mejor no ha dado tiempo a verlo en ensayos clínicos. Y luego los EPA-AS son los que están financiados con fondos públicos. Los promotores son las propias administraciones sanitarias. Para ver la diferencia con los ensayos clínicos, primero tenemos que saber qué es un ensayo clínico, y eso lo sabéis todos, pero el matiz principal es que lo que vamos a hacer es investigar un medicamento que no está autorizado, es un medicamento en investigación. Eso es más o menos lo que es un ensayo clínico. Y todos sabéis vosotros que las fases, fase 1, fase 2, fase 3, principalmente están destinadas para ver eficacia y seguridad. Luego están los ensayos que se hacen en fase 4, que ahí ya me desdigo de lo que he dicho. Ahí ya se utilizan fármacos que ya están comercializados, pero el matiz principal es que en este caso vamos a utilizar un fármaco que está comercializado, pero lo vamos a utilizar en condiciones diferentes a las que ha sido autorizado. ¿Por qué? Porque le vamos a utilizar para ver unas nuevas condiciones de uso, una nueva dosificación, una nueva indicación. Ese es el matiz fundamental de diferencia entre un fase 4 y un estudio posautorización. Ya que hemos visto, ya hemos puesto, hemos plasmado lo que es un estudio observacional y un ensayo clínico, vamos a ver esquemáticamente cuáles son las principales diferencias entre unos y otros. Ya hemos dicho que los ensayos clínicos son experimentales, por lo cual utilizaremos fármacos nuevos
o fármacos que están comercializados, pero con nuevas indicaciones, o sea, con vista a una nueva indicación o con vistas a darles un nuevo uso. Y los estudios observacionales se centran siempre en fármacos que están autorizados y que los vamos a utilizar en las mismas condiciones de uso para las cuales han sido autorizados y en condiciones normales de uso. Y dentro de ellos, de estos estudios observacionales, también dan cabida a los estudios epidemiológicos, en los que no estudiamos un fármaco, estudiamos una enfermedad. Por supuesto, la principal diferencia entre un ensayo clínico y un estudio observacional es que en un estudio observacional observamos, mientras que en un ensayo clínico hacemos algún tipo de intervención. Y cuando digo intervención, simplemente el aleatorizar significa ya una intervención. En los ensayos clínicos, generalmente suele aportar el promotor la medicación, mientras que en un estudio observacional no lo suelen requerir. También otra diferencia sustancial es que en los ensayos clínicos necesitamos contratar un seguro, mientras que en un estudio observacional, como no vamos a someter al paciente a un riesgo superior por la participación en el estudio que el que estaría sufriendo simplemente por la práctica clínica habitual, no es necesario contratar ningún tipo de seguro. La agencia, en un ensayo clínico, me tiene que autorizar el estudio, mientras que en un estudio observacional simplemente me va a decir, me va a clasificar en los diferentes tipos que hemos visto antes. En los ensayos clínicos se rigen por las normas de buena práctica clínica, que me imagino que cuando participáis en un ensayo enseguida os están diciendo los monitores que hay que seguir las normas de buena práctica clínica y os dan en las visitas de inicio una charla sobre buenas prácticas clínicas, mientras que en los estudios observacionales nos regimos por unas normas un poquito menos estrictas, que son las de buena farmacoepidemiología de la ISPE. Y como en los ensayos clínicos está todo como muy encorsetado, está todo muy definido en un protocolo, todo lo que hagamos y se salga de ese protocolo, el monitor me va a decir que estoy cometiendo una desviación de protocolo. Mientras que en los estudios observacionales, como lo que nos limitamos es a observar la práctica clínica habitual vuestra, las desviaciones de protocolo son muchísimo menores. Con la salida del nuevo Real Decreto de Ensayos Clínicos hace 2 años, ha aparecido un nuevo ente dentro de la investigación clínica, que son los ensayos de bajo nivel de intervención. Estos ensayos de bajo nivel de intervención están entre Pinto y Valdemoro, entre un ensayo clínico y un estudio observacional. ¿Qué quiero decir? Realmente son estudios observacionales a los que les vamos a realizar algún tipo de intervención fuera de esas 3 intervenciones que os dije, que eran las encuestas, las entrevistas y las extracciones de sangre. Si vosotros vais a realizar un estudio observacional, pero imaginaros que interesa hacer un TAC en un momento dado o una prueba, eso está transformando mi estudio observacional en un ensayo clínico de baja intervención. ¿Y qué supone? Bueno, pues hay promotores que les hace mucha ilusión el decir, bueno, pues me lo han transformado en un ensayo clínico de baja intervención. ¿Por qué? Porque me quito el principal problema de los estudios observacionales, que es pasar por las comunidades autónomas. La legislación de ensayos clínicos no contempla el pasar por comunidades autónomas. Y la verdad es que es un lastre. Pero el otro principal problema que supone el hacer un ensayo clínico de este tipo es que pueden pedirte la medicación, mientras que en un estudio observacional no te la piden. Hasta ahí un poco tener una idea clara de qué diferentes tipos de investigaciones podemos realizar en España. Ahora entramos pues con la gestión administrativa, que es lo más duro. Pero no quiero asustaros, simplemente lo que quiero es que tengamos una serie de conceptos claros. En estudios observacionales es un galimatías, pero lo que dice la legislación es esto. Esto es lo que dice, que lo primero que tenemos que hacer en cualquier estudio observacional es que me lo clasifiquen. Vamos a la agencia, se manda un formulario por email junto con el protocolo y a los 15 días más o menos la agencia te manda un escrito diciéndote el tipo de estudio que es, el código que te han dado, que es una identificación, y con eso tenemos que ir al siguiente paso, que sería conseguir la aprobación de un primer comité. El comité lo elegimos nosotros, podemos elegir el que queramos. Por eso os recomiendo que si hacemos algún tipo de investigación siempre nos planteemos diferentes opciones y veamos qué comités pueden ser los más ágiles, los que nos pueden dar más beneficios.
Luego está la temida aprobación de las comunidades autónomas, que solo aplica a los estudios de seguimiento prospectivo con medicamentos. Esto es muy importante porque hay veces que cuando algún promotor estamos discutiendo el diseño del estudio, no sabe si hacerlo prospectivo, si hacerlo retrospectivo. La recomendación es, luego también, claro, intervienen muchos factores porque a la hora de publicar, pues los datos prospectivos como que dan mucho más valor que un estudio retrospectivo, pero los trámites administrativos se complican mucho más si hacemos que intervengan las comunidades autónomas con un EPA-SP. Y como decía Mariluz, el siguiente paso es informar a los responsables de las entidades proveedoras del servicio sanitario. Eso es lo que dice la legislación. También te dice que hay que firmar contratos en los EPAs. Esto complica mucho el tema también. ¿Por qué? Porque, claro, inicialmente la legislación te dice que tenemos que pasar con la aprobación de un primer comité y que todos los comités de los demás centros deben asumir el dictamen de este primer comité. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy a firmar un contrato con un centro, el gerente a lo mejor lo que me dice es que me parece muy bien, pero yo para firmar el contrato tengo que pasar, como decía Mariluz, por una serie de comités, del comité de mi centro, para que yo te pueda firmar el contrato. En atención primaria, luego lo veremos un poquito más adelante, hay unos comités, en algunas comunidades hay unos comités que centralizan todo lo que es la investigación en atención primaria, como la Goligurina en Barcelona, el IMIM también se lo reparten, y ellos centralizan todo eso. Y como puede pasar, como le pasaba en un ensayo que comentaba antes, puede ser que mi primer comité me apruebe el estudio, pero luego llegue al Comité Regional de Madrid que nos comentaba y te pida aclaraciones y estés a punto de que te denieguen el estudio por la aprobación de un comité que no debería decir nada, por lo menos por legislación. Simplemente que veáis este embrollo, que esto es un poco el resumen de cómo se debe hacer un estudio observacional en España, teniendo en cuenta las diferentes comunidades autónomas. ¿Esto qué nos da? Vemos esto y ¿qué es lo que pensamos? Pues lo que pensamos es que cada comunidad autónoma va a su bola, y es real. O sea, cada uno quiere... Tenemos una primera diapositiva que nos dice la legislación, lo que hay que hacer, y luego cada uno lo interpreta de su forma. No me voy a centrar en que veamos caso por caso, pero simplemente os voy a comentar una cosa que es curiosa. No sé si hay alguien de Castilla-La Mancha, pero en Castilla-La Mancha es muy difícil hacer un estudio EPA-SP, un estudio observacional de seguimiento prospectivo. ¿Por qué? Porque aunque la legislación dice que esos son los pasos, hemos dicho clasificación, aprobación de un primer comité, pasar por comunidades autónomas y luego los centros, pues ellos lo interpretan al revés. Ellos primero quieren ir a los centros, o sea, clasificación y aprobación del primer comité, eso es común, pero en vez de ir a las comunidades autónomas, quieren que se pase por los centros. Y luego, cuando ya tienes las aprobaciones de los diferentes comités de los comités de los centros se ponen en contacto con el SESCAM, y el SESCAM, sin unos plazos definidos, evalúan el estudio y te mandan una serie de cláusulas que hay que meter dentro de los contratos, y esas cláusulas son inamovibles, porque si quisieras hacer algún comentario de esas cláusulas, el tema se demoraría como 3 o 4 meses más. Luego, cuando ya has conseguido que te pongan las cláusulas dentro del contrato, te tienes que ir a los gerentes a que te las firmen. Has firmado el contrato. Estamos hablando de que a lo mejor ya se nos ha ido. Entonces, ese proceso de 4 a 5 meses. Y luego, cuando ya tienes todos los contratos firmados de todos los centros, tienes que ir a la comunidad autónoma para que te apruebe el estudio. Que después de todo eso, llega la comunidad autónoma y te lo tira. O te pide aclaraciones en el 90% de los casos. Por lo cual, si unimos eso, que las comunidades autónomas tienen hasta 3 meses para evaluar el estudio, si te piden aclaraciones, otros 3 meses para responder las aclaraciones, más todo lo que traíamos atrás, hay muchos médicos que, claro, se desesperan. Cuando tú has empezado un estudio y ya todos los centros ya están reclutando, ya está terminando, es cuando a lo mejor puede empezar él. O ni siquiera, porque hemos hecho estudios en los que hemos terminado el estudio y todavía no habíamos terminado los trámites administrativos con Castilla-La Mancha. Simplemente era una anécdota para que veáis la complejidad de poner en marcha un tipo de estos estudios. Luego están los EPA-OD, que son los estudios que hemos dicho antes que son transversales y retrospectivos. Son similares, pero la diferencia es que las comunidades autónomas aquí no intervienen. Entonces eso da un plus en cuanto a agilidad. Los no EPA, que serían iguales que los EPA-OD,
La única diferencia, que veréis que en la gráfica o el esquema es un poquito más sencillo que los EPAS-OD, esto es debido a que las legislaciones de muchas comunidades autónomas no contemplan estos estudios. Por eso, esa casilla de resto de comunidades autónomas es más grande, incorpora a más comunidades autónomas. Es importante decir un poco los plazos. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a poner en marcha un estudio observacional EPA-SP? Pues en el mejor de los casos puede estar alrededor de los 3 meses y medio los mejores centros, y entre 3 meses y medio y 6 meses, 7 meses, teniendo en cuenta que son comunidades normales. Si estamos hablando de Castilla-La Mancha, nos vamos, y ahí ya no me atrevo a decir plazos, pero por encima de los 9 meses fácil. Un EPA-OD estaríamos hablando entre 2 meses y medio y 4 meses y medio, más o menos, igual que un no EPA. Ensayos clínicos. Bueno, pues los ensayos clínicos, como decía Mariluz antes, están más legislados. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación más reciente. Lo que nos dicen es que tenemos que presentar una solicitud de evaluación a el CEIM y a la agencia. Esto se hace en paralelo y, como os decía, se hace utilizando unas aplicaciones, unos portales tecnológicos en los que se manda todo. Y luego se tienen que firmar contratos, igual que en cualquier tipo de investigación, con los centros. Hay una parte 1 en la que tenemos que preparar una serie de documentación que afecta tanto a la agencia como al CEIM, y luego dentro de esa parte 1 hay unos documentos que son específicos solo para la agencia. Y luego hay una parte 2 en la que se tiene que preparar solo documentación para el CEIM. Pero ya os digo que lo que se prepara se hace todo de forma telemática y se hace en bloques. La documentación viene especificada dentro de la legislación de ensayos clínicos, por lo cual es fácil de seguir. Os lo he puesto simplemente, bueno, pues para que lo tengáis, para que veáis la parte 1, pues lo que hay que hacer, una carta de presentación, un formulario de solicitud, autorización del promotor, o sea, es seguir los pasos, ¿vale? Luego continúa la parte 1, la siguiente documentación, que solo es para enviar a la agencia. Y luego la parte 2 es lo que hay que enviar al CEIM. Aquí hay una documentación que bueno, pues ya estáis acostumbrados a que cuando se va a empezar un ensayo clínico o un estudio, el monitor o el que sea se pone en contacto con vosotros y lo primero que os dice es si queréis participar, y os piden que mandéis el acuerdo de confidencialidad, os mandan el protocolo y luego una serie de documentación que siempre estamos corriendo de, por favor, a ver si me la puede firmar rápido para poder presentar la documentación lo antes posible al comité. Entre ellas, aquí está el tema de la idoneidad del investigador y idoneidad de las instalaciones. Le da mucha importancia a que justifiquemos la cualificación de los investigadores, por eso siempre os estamos pidiendo el currículum. Mucha gente, hay investigadores que se quejan, dicen, pero si es que ya han mandado el currículum 17 veces. Pues lo sentimos, pero es que nos lo piden cada vez que hacemos una solicitud de evaluación de un estudio. La idoneidad de las instalaciones. Daos cuenta que se presenta una declaración escrita por parte del director del centro sanitario. O sea, tú tienes que informar al director de que vas a realizar ese estudio y te lo tiene que aprobar. En cuanto a plazos, que creo que también nos interesa compararlo un poco con los estudios observacionales, en el mejor de los casos, bueno, cuando yo hago la presentación esta telemática, la agencia me da como un justificante de recibo, un acuse de recibo, y me manda un escrito que está fenomenal porque te va dando todos los plazos con las fechas en las que te van a ir dando las autorizaciones. En el mejor de los casos, si no piden ninguna aclaración, en 50 días tenemos la aprobación del CEIM y de la agencia. Por lo cual, el siguiente paso sería conseguir la firma de los contratos, por lo que a lo mejor en 2 meses y medio, a lo mejor 3 meses, ya podemos estar abriendo los centros. Y en el peor de los casos, muy cerca de los 100 días. Luego a eso hay que añadirles, como os digo, el tema de la firma de los contratos. Hasta ahí un poco los ensayos clínicos. Luego, un tercer caso de investigación clínica que os comentaba son aquellos estudios que se rigen por la Ley de Investigación Biomédica, que recordar que era como un bloque en el que podemos dar cabida ahí todas las investigaciones que no tienen una legislación propia. Y aquí lo más importante es que si vamos a hacer un estudio siguiendo la Ley de Investigación Biomédica, es que sepamos si vamos a tener pruebas invasivas o no. Eso va a marcar los requisitos que vamos a necesitar para poner en marcha este tipo de estudio. Si no tenemos pruebas invasivas, solo tenemos que pasar por los CEIS locales de los centros. Si
tiene pruebas invasivas, además tenemos que pasar por las comunidades autónomas, tenemos que conseguir la aprobación de las comunidades autónomas y necesitamos que obtener o contratar una póliza de seguro. Estos estudios, como os decía antes, pues son aquellos en los que estudiábamos una enfermedad y hay algún tipo de intervención, o los estudios en los que se estudia un complemento alimenticio. Por último, vamos a ver la legislación que aplica a los productos sanitarios y, como os decía, sí que tiene una legislación propia, y en estos estudios lo importante es saber si tienes marcado CE el producto sanitario, si se va a utilizar en las condiciones en las que fue autorizado y si se va a seguir la práctica clínica habitual. Si cumple todos estos requisitos, con la aprobación de un único comité sería suficiente. Si por el contrario no se va a utilizar en las condiciones aprobadas para su comercialización, necesitaremos que nos lo autorice la agencia. Y si por el contrario tampoco vamos a conseguir que el estudio se vaya a realizar según la práctica clínica habitual, necesitaremos no solo pasar por la aprobación de un comité, sino pasar por todos los comités de los centros que van a participar. Aquí lo importante es saber estas tres cosas. Si el producto sanitario tiene marcado CE, y es muy importante si se va a seguir las condiciones para las cuales fue autorizado y si se va a seguir la práctica clínica habitual. En atención primaria, realmente se aplica lo que os he comentado. La única diferencia es que van a intervenir también en algunas comunidades unos comités que denominamos comités regionales de atención primaria, que son los que van a definir si finalmente se va a realizar el estudio o no. Porque aunque tengamos la aprobación, por ejemplo, en el caso de los estudios observacionales, tengamos la aprobación de un primer comité, si el comité de Madrid o el de Baleares o el de Cataluña no da su autorización, ningún centro de esa comunidad podrá participar. Y la verdad es que son comités muy duros, son muy duros. Y por último, pues un poco lo que os comentaba, ver un poco qué responsabilidades adquiero cuando me comprometo a participar en un estudio. Bueno, pues realmente yo tengo que certificar o tengo que identificar cuál es mi cualificación. Por eso os comentaba antes de que es importante que presentemos siempre el currículum, lo más actualizado posible, firmado y fechado. Y deberíamos estar formados en buenas prácticas clínicas. De hecho, en muchos ensayos clínicos nos lo exigen. Luego, pues tenemos que disponer de los medios necesarios para poder realizar el estudio correctamente, conocer el protocolo, la ficha técnica, el manual del investigador, firmar el compromiso del investigador, que es uno de los documentos que os pedimos que nos firméis. Tenemos importantísimo que informar a los pacientes, o sea, comprometernos a informar a los pacientes y proponerles el estudio. Y si están de acuerdo en participar, darles el consentimiento informado y obtenerlo por escrito. Es muy importante que nos fijemos que tengamos 2 copias siempre y que nos lo firme el paciente 2 copias. Una es para él y otra es para nosotros. No basta con una única copia, porque una copia se la tendrá que llevar él junto con la hoja de información al paciente, por lo cual entonces yo me quedaré sin consentimiento informado para luego demostrar que ha querido participar. Por lo cual siempre, por favor, pedirles 2 copias. Bueno, pues nos comprometemos siempre que hacemos un estudio a que la información que estamos recogiendo dentro del cuaderno de recogida de datos es veraz y que corresponde a la información que aparece en el documento fuente. Nos comprometemos a notificar los acontecimientos adversos, que sé que dan muchísima pereza, pero el tema de farmacovigilancia es muy importante. Otro de los temas muy importantes también es que tenemos que documentar, y en todos los estudios tiene que haber un documento que ponga de registro de responsabilidades en el estudio. No basta solo con mi compromiso de participar como investigador principal. Tengo que decir si he delegado alguna responsabilidad importante del estudio en una enfermera, en otro colaborador, en otro investigador, tenemos que definirlo, quién es esa persona y qué actividades va a realizar. Y se recomienda que una de las cosas importantes cuando me he revisado las normas de buena práctica clínica es que cuando se hace un ensayo clínico en un hospital
dice que se recomienda que el investigador principal informe al médico de atención primaria de la participación del paciente en el estudio. Eso sé que muchas veces eso no se hace, pero es muy importante para que vosotros sepáis, hagáis un seguimiento correcto del paciente y sepáis que está en un ensayo clínico. Bueno, pues también importante vuestra colaboración en el tema de las auditorías y también que el estudio no se termina cuando ya habéis firmado el cierre del estudio, sino que os comprometéis también a guardar la documentación durante un tiempo por si hubiera cualquier cosa, hubiera algún tipo de auditoría que se tuviera que necesitar esa documentación. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias.